El caso de la constructora brasileña Odebrecht continúa en la primera página de La Información. Destapó una enorme red de sobornos, revelando la corrupción sistemática que opera en toda Latinoamérica. La empresa, fundada por el ingeniero Norberto Odebrecht en los años 40, ha construido líneas de metro en Perú, centrales hidroeléctricas en Panamá, carreteras en Argentina, pero ¿a qué costo? Recordemos que la empresa aceptó pagar 3.500 millones de dólares de multa, la mayor de la historia, por sobornos, tras ser acusada de entregar 439 millones a políticos en al menos 12 países y de esta manera garantizar la adjudicación de obras públicas. Es un tema que hemos tratado en distintas oportunidades en el programa. Y hoy quiero saludar a Antonio Navalón, periodista, columnista del diario El País, y quien precisamente hoy escribía un artículo sobre lo que ha ocurrido con Odebrecht. Señor Navalón, muy buena tarde. Gracias por estar con nosotros. Y Dania, es un gusto y un placer, como sabes, siempre estar contigo y con tus espectadores. Para mí también es un gusto conversar con usted. En este artículo que tuve la oportunidad de leer a primera hora, usted compara a Odebrecht con la peste española. ¿Tan grave es lo que nos dejan las revelaciones sobre esta empresa y su entramado de corrupción? Yo creo que sí, porque corrupción ha habido siempre. Es más, es una de las grandes herencias de la conquista, ¿no? Siempre se ha dicho que el principal legado, además de la lengua, la religión, de la invasión y de la conquista española, fue la exportación de tres cosas, ¿no? La gripe, la sífilis y la corrupción. Pero lo que no habíamos tenido nunca era esta multiplicación que se produjo, que, como digo en mi artículo, puede fácilmente terminar con más del 10% de la clase política latinoamericana. Y la norteamericana nunca lo sabremos porque, a fin de cuentas, ellos son los que han conseguido tener ordenada toda la información sobre la corrupción. ¿Qué sabemos? Que una gran empresa brasileira, Odebrecht, en combinación y curiosamente en uno de los grandes momentos de despegue social, al parecer, sobre todo durante el gobierno del presidente Lula, se puso de acuerdo para industrializar el concepto de la corrupción, que, ojo, no empezó con Lula, eso es un factor de componente histórico, desafortunadamente, en nuestros pueblos. Pero fue un negocio tan importante que les obligó a crear una división de asuntos especiales y hasta incluso un banco para poder financiar la corrupción. Cuando uno ve, por ejemplo, casos como el del Perú, que es más claro, que es dos presidentes al menos se ven directamente implicados, Toledo y Ollanta Humala, y provoca que el otro presidente, Pedro Pablo Kuczynski, el que está actualmente en el poder, expulse a Odebrecht del país y además les obliga a indemnizar porque incauta o nacionaliza 200 y pico millones de dólares como parte del daño infligido al Perú, tanto materialmente como moralmente. Lo que a mí me llama la atención es quién administra esa información, hasta dónde llega esa información, esa escuela de canto moderna en la que se ha convertido el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde uno llega ahí y lo primero que hace es hacer un pacto y canta todo. Bueno, ¿cuántos tiempos tiene esa partitura? ¿Cuánta gente participa? ¿Cuántos millones de dólares? ¿Y quién está administrando esa información? En mi país, Antonio, hay un dicho que dice que todo el mundo tiene un precio, solo hay que llegarle. Bueno, eso es la prueba y sobre todo lo que nos enseña es el precio que tuvieron a los que ellos pudieron corromper. Efectivamente, la corrupción y el poder son dos factores como la enfermedad, el bien y el mal, que siempre van. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es tener sociedades e instituciones fuertes donde por lo menos no sea tan impune y tan fácil hacerlo. ¿No hay corrupción en Estados Unidos? Estoy seguro de que sí, como en todas partes. ¿Cuál es de verdad lo que hace que la corrupción aquí sea menos, estoy en este momento en la ciudad de Nueva York, menos escandalosa o menos dañina? Yo creo que dos cosas.
Primero, el funcionamiento de las instituciones, que obliga a los corruptos a ser mucho más cuidadosos. Y segundo, que cuando aquí se pilla al corrupto, normalmente las sentencias son ejemplares. Y eso, naturalmente, hace que la gente no le salga tan rentable ser corrupto. ¿Cómo queda Brasil? El país emergente, la potencia de América Latina, un ídolo con pies de barro. Y Dania, si algo nos enseña la historia, es que con demasiada frecuencia para hacer el bien se transita por el mal. Yo no creo que Lula sea un hombre corrupto. Sí creo que prefirió, como otros muchos, mirar hacia otro lado. Creo que el cálculo que él se hizo dentro de la operación Lava Yatao, Petrobras, Odebrecht, es que al final del día su revolución social justificaba ser comprensivo con lo peor del anterior régimen. Esto es especialmente grave porque Lula llegó al poder como una especie de renovación moral del Brasil. Y él, una vez en el poder, tenía dos caminos, que es más o menos también la misma tragedia que le pasó a Obama en este país y que ahora solamente se puede entender el fenómeno Trump si uno analiza bien qué hizo Obama. Y es que ambos dos decidieron, en vez de castigar a los malos, unos a los corruptos y a los creadores de la destrucción de las instituciones brasileiras, y el otro al creador de la crisis económica, decidió pactar con ellos y ponerse a gobernar con ellos. De eso, en esos huevos revueltos que se establecieron, pues naturalmente la capacidad de corrupción terminó socavando a los que no lo eran, que no se sabía si no lo eran porque no querían serlo o porque sencillamente no habían tenido la oportunidad de serlo. Pero en cualquier caso, Brasil no solamente es un gigante con pies de barro, es un país que tiene en toda su clase política, sin excepción, y como sociedad, que plantearse dónde está el punto y aparte. Porque en este momento Brasil solo no está afectado. Odebrecht y la dimensión del subcontinente brasileiro está haciendo que esto sea efectivamente una plaga para el resto de las Américas. Ahora bien, Antonio, cuando vemos lo que han hecho fiscales y jueces en Brasil, ¿nos queda también la certeza de que hay reserva moral y coraje para enfrentar a la corrupción? Eso sin duda, Idania. Yo recuerdo, yo nací en España y viví la transición y de hecho tuve hasta ciertas responsabilidades políticas durante el año 77 y 78. Bueno, una vez terminado el proceso electoral, hecha la Constitución e instalada formalmente la democracia en España, cuando realmente la España cuajó, la España democrática, la España institucional, fue cuando las leyes dejaron de ser aspiración o indicación para convertirse en algo que había que cumplir. En eso, gracias al trabajo de hombres como Garzón, el juez Garzón, expulsado de la carrera precisamente por seguir siendo 20 años después un juez con valores morales y democráticos, hizo que el crimen de Estado desapareciera, que los grandes casos de corrupción fueran juzgados, que hubiera acabado la impunidad. Entonces, que exista un sistema de investigación solvente, serio, porque hay que llevar cuidado también. No puede hacer uno de las fiscalías y de los juzgados un instrumento que haga el trabajo sucio de eliminar a los políticos que estorban. Entonces es un juego de balances donde en nuestras sociedades normalmente estamos desbalanceados. El poder ejecutivo es muy fuerte, el poder militar, si hay problemas de seguridad o narcotráfico, es muy fuerte. Sí. Los poderes judiciales y de investigación suelen ser más laxos, menos en el caso de Colombia. Colombia tiene una estructura que ha demostrado ser también muy combativa contra casi todo el mundo. Y finalmente, cuando se acaban las investigaciones, tiene que haber además un aparato judicial que eleve eso a sentencias que sean comprensibles. Eso ayuda. No es suficiente,
pero también la experiencia demuestra que hay que llevar cuidado porque un fiscal como Moro, que es el héroe del caso Petrobras y Lava Yotao, también un juez de instrucción, se puede acabar convirtiendo en un instrumento de acción política. Y eso termina con el tiempo haciendo decrecer la fe en la justicia. Yo creo que este es un problema muy grave que obliga a todos los países a que paremos, aprendamos y nos demos cuenta de que no hay manera de que nada pueda funcionar si seguimos pensando que yo en esa posición también robaría si pudiera. La impunidad empieza en cada uno de nosotros y termina al final. Antonio, usted ha dicho que Estados Unidos logró organizar esta información y darle forma. Hay mucho aún por descubrir, hay mucho que no sabemos. En esta nueva etapa que vive Estados Unidos con Donald Trump al frente del gobierno, ¿puede ser esta información usada en contra de América Latina? Sin duda. En este momento, en la galaxia Trump, sea cual sea sus prioridades, y sabemos algunas, pero no todas, parece que América Latina está restringida inicialmente a las medidas contra México o sobre México. Pero es evidente que el gobierno de los Estados Unidos tiene la capacidad de desequilibrar a la clase política latinoamericana donde quiera a través de este caso. Por eso una de las preguntas que me hago en el artículo es ¿quién está administrando la información? ¿Con qué criterio? ¿Qué buscan? ¿Durante cuánto tiempo nos los van a administrar? Y lo que es más importante, ¿con qué objetivo? Hoy no lo creo por el mare magnum ni por esta época de confusión enorme que estamos viviendo tras la llegada de Trump al poder. Pero mañana, sin duda alguna, resultará muy fácil usarlo contra América Latina. Antonio Navalón, periodista, columnista del diario El País de España. Gracias por estar con nosotros en NTN 24. Es un placer, Idania, estar en tu programa y a la orden. Muy buena tarde por ahora.